Entonces, allí tenemos que la vena yugular externa, o cuál es la clave para identificarla. La vena yugular externa es superficial. Es superficial al esternocleidomastoideo y se va a formar por la unión de la vena auricular posterior, y la división posterior de la vena retromandibular. Entonces, el origen de la vena yugular externa es la auricular posterior y la división posterior de la vena retromandibular. Esa vena yugular externa, insisto, es superficial al esternocleidomastoideo y de manera variable puede drenar o a la subclavia o a la yugular interna, ¿sí? Yugular externa. Hay unas venas yugulares anteriores. Esas venas yugulares anteriores se reciben tributarias de venas de la cara y de la misma manera se forman de manera muy variable y pueden drenar o a la subclavia o a la yugular interna. Esas son las venas superficiales del cuello. La yugular externa se puede ver en algunas personas, sobre todo en personas delgadas, y también cuando hay problemas vasculares se puede ver esa vena de una manera más prominente. Bien, entonces tenemos acá yugular externa, origen, unión de la vena auricular posterior, ¿sí? Y de la división posterior de la vena retromandibular, y va a drenar acá o a la yugular interna o a la subclavia. Las demás tributarias no me pongo a mencionarlas porque son muy variables, o sea, no hay un patrón único, sino que son un patrón muy variable de esa vena. ¿Ok? Bueno, entonces ahí las tenemos: yugular externa, yugulares anteriores, y profundamente al esternocleidomastoideo tenemos la vena yugular interna, ¿sí? Que va a recibir esas tributarias, ¿sí? Entonces, las tributarias que recibe la yugular interna, ya lo mencioné en una diapositiva anterior, son la tiroidea superior, la lingual, la facial, y en la parte posterior, la auricular posterior, faringe ascendente, occipital, que van a drenar a la yugular interna de manera muy variable. O sea, ahí no hay un solo patrón. Bien, entonces, esta es como una representación en anatomía topográfica, ¿sí? Entonces tenemos vena yugular externa, ¿sí? Las venas yugulares anteriores, ¿sí? Que reciben o se forman de venas superficiales de la cara, y profundamente ahí se ve la vena yugular interna. Entonces, acá por ejemplo podemos ver cómo la vena facial también de una manera muy variable recibe el drenaje venoso de la cara. Recuerden que es continuación de la vena yugular de la nariz, y va a drenar generalmente, casi siempre drena en la yugular interna, ¿sí? A través de un tronco o independientemente. Bien, y lo otro, después de las venas, que son muy variables, siempre los libros aparecen de últimos, ¿eh? Y en esta clase yo digo, inicialmente lo tenía en el colegio, no puede ser lo último lo que puede ser lo más importante, ¿sí? Y a lo que menos tiempo dedicamos en todo lo que tiene que ver con lo que hemos estudiado hasta ahora. El drenaje linfático es supremamente importante. Entonces, esos nodos linfáticos del cuello tienen una clasificación, ¿sí? No se pueden ver aisladamente porque hay que verlos en conjunto con los de la cara.
Entonces recuerden que ustedes en la cara, ustedes vieron, bueno, lo otro es que también las clasificaciones pueden variar. Entonces, en la cara tenemos unos nodos preauriculares, retroauriculares, en la cabeza occipitales. Tenemos unos nodos parotidios. Tenemos unos nodos tonsilares, y en el triángulo, en los triángulos submentoniano y submandibular, vamos a tener una serie de linfonodos. ¿Quién recibe el nombre de dónde están? Submentonianos, submentonianos, submandibulares. Contenido del triángulo de Gassman. Y en el cuello, nosotros vamos a tener dos grandes grupos de linfonodos, que son cervicales superficiales, nodos cervicales superficiales y nodos cervicales profundos, ¿sí? Cervicales superficiales y cervicales profundos. Esos cervicales superficiales tienen el nombre también inclusive de esa relación, por ejemplo, con la yugular externa, ¿sí? E inclusive con la raíz espinal del nervio accesorio que atraviesa el triángulo posterior. Tenemos anteriores y tenemos supraclaviculares. El drenaje se va haciendo paulatinamente en sentido descendente. De la cara, generalmente estos nodos van a drenar a los nodos cervicales superficiales y de los nodos cervicales superficiales a los nodos cervicales profundos. Entonces, allí lo tenemos, los nodos cervicales profundos son los que reciben en mayor medida la casi totalidad del drenaje linfático de cara y de cuello. Entonces, los parotidios, retroauriculares, los orales, submentonianos, submandibulares y los superficiales drenan a los nodos cervicales profundos, que se encuentran en relación con la vena yugular interna. Entonces, esos nodos, es muy importante la valoración. Se me olvidó, ¿ya? Siempre se me olvida. Se los voy a compartir el enlace para, lo voy a mandar por Alejandro, de un video de YouTube, se llama El toque de un doctor. Con sus dedos, con su atención, ¿ya? Simple y llanamente con eso puede hacer un diagnóstico. Ojo que muchas personas, como lo va a ver el video, desarrollan cáncer por mala práctica médica. Esto es muy importante porque se recibe el drenaje linfático de todo el cuerpo, y se hace, así como está en esta bonita imagen, se hace de dos maneras. Miren allí, miren la importancia que tiene. Toda la linfa de la parte derecha de la cara de la cabeza, del miembro superior derecho y de la región torácica derecha va a ser drenada al conducto linfático derecho. Que se encuentra en la unión entre la vena subclavia y la vena yugular interna, ¿sí? Y el resto de la linfa, toda la linfa del cuerpo. Ojo, la linfa del miembro inferior, de pelvis, de abdomen, es drenada a un nodo muy importante, ¿sí? Que se llama la cisterna, el conducto torácico, cisterna del quilo, ¿sí? Cisterna del quilo, donde se forma esta estructura que es el conducto torácico, ¿sí? Entonces, toda la linfa de esta parte es conducida por el conducto torácico. Y el conducto torácico va a drenar en el lado izquierdo, ¿sí?
a nivel de la unión de la vena yugular interna izquierda y de la vena subclaviana. Entonces, uno de los elementos importantes del cuello es que es en el cuello donde se recoge toda la linfa de todo el cuerpo. Y en eso es muy importante tener presente pues, lo que hemos mirado anteriormente. Bien, aquí se ve mucho mejor, mucho mejor. Mentiras, todas están bonitas. ¿Ya? Entonces tenemos conducto linfático derecho, ¿sí? Acaba de dar cerca a la unión de la vena yugular interna derecha y subclavia derecha, ¿sí? Y en el lado izquierdo va ascendiendo por el mediastino posterior, el conducto torácico, que va a drenar acá, casi que en el confluente, como se llama, la unión entre la yugular interna izquierda y la vena subclavia izquierda, ¿sí? Entonces, la parte venosa, fíjense que ustedes ya lo tienen presente por la integración vascular. Toda la sangre de la cabeza y de la cara, en su mayor parte llega a la vena yugular interna. Toda la sangre del miembro superior llega a la vena subclavia. Y estas dos venas forman las venas brachiocefálicas derecha y brachiocefálica izquierda, ¿sí? Vena brachiocefálica derecha e izquierda que van a formar la vena cava superior. Y que hay diferencias claras. Brachiocefálica derecha es más corta, la brachiocefálica izquierda es de mayor longitud. Y finalmente, pues la sangre va al corazón, al atrio derecho, a través de la vena cava superior. Bien, allí vemos cómo en la parte izquierda de ese conducto torácico pasa entre la tráquea y la arteria carótida común izquierda, ¿sí? Para llegar de acá al confluente yúgulo subclavio, ¿sí? Yúgulo subclavio. Aquí también ven una relación que es muy importante. Fíjense acá en el cuello, eso lo vamos a reiterar paulatinamente, ¿sí? Como en el cuello nosotros vimos el plexo braquial, ¿sí? Recordemos que el plexo braquial tiene una porción supraclavicular. Y esa porción supraclavicular emerge o cursa entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Y observen acá esta relación importante. Miren cómo la vena subclavia, tanto derecha como izquierda, van por delante del escaleno anterior. En un trígono que mencionamos hace un rato, ¿cómo se llamaba ese trígono? Donde se ubicábamos la vena subclavia y el punto de acceso a ella. El trígono homoclavicular. El trígono homoclavicular que está delimitado por el diente inferior del homoideo. Entonces, en este punto, ¿sí?, se puede acceder a la vena subclavia, ¿sí? O que se puede acceder en situaciones en que se requiere hacer una punción. En la práctica clínica, los médicos, para hacer las cosas de mejor manera, se guían por una ecografía venosa, ¿sí? O sea, antes se hacía a pura, como se dice, pura anatomía, trazando unas líneas, parte media de la clavícula, Hoy en día, para mayor seguridad, se hace ecografía venosa y se llega a la vena subclavia, que es más asequible que la arteria, porque la arteria va, dicen que entre los escalenos anterior y medio va la arteria y va el plexo braquial, ¿sí? Y ya vamos evidenciando por delante del escaleno anterior al nervio tren que va descendiendo por él. Bueno, los nodos, ¿sí? Hay algunas clasificaciones que son más de índole clínico, donde los clínicos dividen a los linfonodos por regiones, ¿sí?
simple y llanamente lo tenía para mencionarlo, ¿no? Entonces ubican, por ejemplo, en cuestión de drenaje, ¿no? Los nodos submandibulares, aquí estaría el trígono carotídeo, los nodos que están en relación con la vena yugular externa, ¿sí? Todos el 3 y 4, los nodos que están en el trígono posterior, en la parte anterior, y finalmente pues todo ese drenaje venoso se lleva acá donde mencionábamos la unión entre la yugular interna y la subclava, que ahí se recoge todo ese drenaje venoso. Ok, bien, ahora miramos el trígono carotídeo. ¿Por qué se llama carotídeo? Porque en él ubicamos a la arteria carótida. Entonces, ese triángulo carotídeo está delimitado por el vientre anterior del homoideo, el vientre posterior del digástrico y el borde anterior del músculo externo cleidomastoideo. Ese es el sitio de localización de la arteria carótida, ¿sí? De la arteria carótida común. Por eso le llaman el trígono carotídeo, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos que la arteria carótida, ¿sí? Particularmente la carótida interna, se puede acceder a través del borde anterior del externo cleidomastoideo, ¿sí? Y vemos acá, aprovecho para mencionarlo porque no le había hecho, como en el triángulo posterior, la estructura más relevante que atraviesa el triángulo posterior, ¿sí? Es la raíz espinal del nervio accesorio, ¿sí? Entonces, una estructura que, digamos, si uno puede hablar de importancia en el triángulo posterior, es decir, que las lesiones del triángulo posterior pueden comprometer a la raíz espinal del nervio accesorio y afectar la inervación del músculo trapecio. El externo no, porque ya la inervación ha sido dada. Bien, entonces aquí tenemos la parte vascular, ¿sí? Entonces ya ustedes tienen bastante conocimiento de ello. Entonces sabemos que en el lado derecho la arteria carótida común se origina del tronco brachiocefálico, es lo más frecuente. En el lado izquierdo, la carótida común se origina directamente del arco aórtico. Entonces, a nivel del borde superior del cartílago tiroideo, la carótida común se divide en interna y carótida externa, ¿sí? ¿Cuál es la principal diferencia entre interna y externa? ¿Cuál es? Que en el cuello, la interna no da ramas. La interna no da ramas. En el cuello, la externa da ramas. Y esas ramas las podemos asimilar a las tributarias de la yugular interna, de la vena yugular interna. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la carótida externa? Ustedes ya las conocen. Entonces, la primera rama es la arteria tiroidea superior. Arteria tiroidea superior. ¿Sí? Ahí la vemos. Y de esa arteria tiroidea superior emerge una ramita que es la laringia superior. Laringia superior. ¿Sí? Arteria laringia superior. Que va a atravesar la membrana tiroidea, acompañada de la rama interna del nervio laringio superior. ¿Sí? Bueno, tiroidea superior. Luego viene de la cara anterior la lingual, la arteria lingual y la arteria facial. Esas son las ramas que salen de la cara anterior de la carótida externa. ¿Bien? De la cara posterior salen en su orden la faringe ascendente, que es una rama muy delgadita, difícil de ver, ¿sí? Faringe ascendente, y que, como su nombre lo dice, irriga la faringe, ¿sí? Luego viene la arteria faringe ascendente, luego viene la occipital,
occipital y luego viene la aurícula posterior, ¿sí?, de la carótida externa. Y esa carótida externa en la cara termina dividiéndose en arteria maxilar y arteria temporal superficial. Arteria temporal superficial. Bien, esas son las ramitas, ¿sí? Entonces allí las vemos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí observamos la tiroidea superior, que va a irrigar la porción superior de la glándula tiroides, ¿sí? La glándula tiroides, este es el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. De la tiroidea sale la laringia superior, que atraviesa la membrana tiroidea, acompañada de la rama interna del nervio laríngeo superior. Luego viene la arteria lingual, luego la facial, ¿sí? Y aquí están las ramas de la cara posterior, ¿sí? La faringe ascendente, ¿sí?, la occipital y la aurícula posterior, ¿sí?, ramas de la carótida externa. Bien, entonces hagamos un repasito. Te van diciendo: tiroidea superior, lingual, facial, faringe ascendente, occipital, auricular posterior, y la externa sería temporal superficial y maxilar. Bueno, ok. Bien, la arteria carótida, como ya hemos dicho, la arteria carótida común viene con la vena yugular interna, y con el nervio vago, contenidos en la vaina carotidia, ellos están contenidos en la vaina carotidia. Aquí vemos una ramita que es rama de la subclavia, ¿sí?, que es el tronco tirocervical. Ahí lo vamos viendo. Tronco tirocervical, este es de la subclavia, ¿ok? Aprovecho la diapositiva para mostrar. Tirocervical, que va a dar la supraescapular, que ustedes ya conocen, supraescapular, y va a dar la cervical transversa. Esa cervical transversa da una rama superficial que irriga al músculo trapecio. La vieron en dorso, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos nuevamente la vaina carotidia, ¿sí?, la vaina carotidia, y vemos cómo esa vaina carotidia, ¿sí?, es cruzada por un componente del plexo cervical que se denomina el ansa cervical. Que vamos a ver, ahora vamos a ver un poco más, ¿sí? Entonces, la vaina carotidia es cruzada superficialmente por el ansa cervical. Ese ansa cervical tiene una raíz anterior o superior. Raíz anterior o superior, ¿sí?, tiene una raíz posterior. Mejor llamarla superior, anterior y posterior, ¿sí?, aunque los libros también la llaman superior, anterior y posterior. Entonces, de esa rama anterior sale una ramita que inerva al vientre superior del omovideo, y del ansa cervical salen ramas para los músculos infraioideos, ¿sí? Bueno, aquí viene el plexo, que lo vamos a mirar, vamos a ir mirando, y vemos a este nervio que ustedes ya conocen, que viene por delante del escaleno anterior. El nervio freno, ¿sí? El nervio frénico que desciende por delante del escaleno anterior, ¿sí? Aquí está el tronco tirocervical, que sale de la primera porción de la subclavia, da la cervical transversa, ¿sí?, la
supraescapular y la tiroidea inferior. Entonces, tronco tiro cervical, ¿sí? Te da la supraescapular, cervical transversa y tiroidea inferior. Bueno, ustedes aquí recalcamos, esto lo vamos a ver en varias diapositivas. Miren la subclavia, en este caso subclavia izquierda. La subclavia tiene 3 porciones. Una porción que están determinadas por el músculo escaleno anterior, ¿sí? De primera porción preescalénica. De esa porción preescalénica sale la vertebral y el tronco tiro cervical, ¿sí? Tiro cervical. Y tiene una porción escalénica o retroescalénica, ¿sí? Mejor llamémosla escalénica, por detrás del escaleno anterior. Y una porción posescalénica, o sea, cuando cruza al músculo escaleno anterior. Muy bien, ustedes tienen capacidad de decir qué nervio es este. ¿Qué nervio? Hipogloso, muy bien. El nervio hipogloso. Entonces miren acá, nervio hipogloso, ya lo hemos mencionado. Fíjense que ese nervio hipogloso pasa superficialmente a la carótida externa. Superficialmente a la arteria carótida externa. ¿Sí? ¿En qué sitio? En el sitio donde la arteria carótida externa da la arteria facial. ¿Sí? La arteria facial y se mete en el trígono submandibular. ¿Sí? Profundo al músculo microideo y superficialmente al músculo iogloso que no se alcanza a ver aquí. Bueno, ok. No me quiere hacer caso. ¿Sí? ¿Pasó? Ok, es que está loco. Bien, eso le parece, ¿no? Sí. Ok, entonces, miren allí, nosotros sabemos que, vamos a poner tiempo, ya que sepamos. Ok, aquí para que terminemos con esta parte carótida, aquí a nivel de la bifurcación, la arteria carótida, recuerden que tiene una dilatación en la parte inicial de la carótida interna, que es el seno carotídeo, y unos receptores que están en toda la bifurcación, que es el cuerpo carotídeo. Entonces vemos allí cómo a esos receptores le llegan ramos del nervio glosotalino, que se llama ramo del seno carotídeo. Bueno, aquí también aprovechamos lo siguiente, este hecho anatómico que es importante. ¿Quiénes atraviesan la membrana tiroidea? Entonces ya hemos dicho, la rama interna del nervio laríngeo superior, acompañada de la arteria laríngea superior o ramo del nervio vago. Ese nervio conduce sensibilidad de la porción supraglótica de la laringe. Conduce sensibilidad de la porción supraglótica de la laringe, el nervio laríngeo superior. Hay un ramo externo que no se ve allí, así, sí se ve bien, ramo externo del nervio laríngeo superior que inerva al músculo cricotiroideo. Bien, bueno, miren acá la carótida externa, y miren acá la carótida interna. Entonces aquí tenemos seno carotídeo, entonces nervio del seno carotídeo, ramo del nervio glosotalino, ¿sí? Y en toda la bifurcación está el cuerpo carotídeo.
aquí en esta tremenda disección, que fue de anoche tardecito, ¿sí? Ya, después de haber mandado el respiro. Ya, miren aquí tenemos seno carotídeo y cuerpo carotídeo. Y vemos cómo del nervio glosofaríngeo salen unas ramitas que van a conducir la información desde esos receptores. Recordemos, seno tiene varios receptores y cuerpo tiene 15 receptores. Muy bien, ¿a dónde irá esa información del seno y del cuerpo carotídeo? Ya estamos acabando. ¿A dónde irá? Hagamos recuerdo, recordar el video. La información del seno y cuerpo carotídeo que conduce el nervio glosofaríngeo a través del nervio del seno carotídeo, ¿a dónde va? ¿A dónde es conducida? En el sistema nervioso central, pero en el tallo cerebral, pues. Al centro cardiorrespiratorio. ¿A qué? Al centro cardiorrespiratorio. A los centros cardiorrespiratorios, muy bien. Y dentro de esos centros cardiorrespiratorios, el núcleo solitario es un elemento muy importante. Núcleo solitario. Bien. Ok. Y dependiendo de los cambios se genera una respuesta autonómica. Bueno, pónganle cuidado. Esto que está aquí es muy importante tenerlo presente. Ya estamos terminando, ya está lo último. ¿Sí? Podemos palpar el pulso de la arteria carótida. ¿Sí? Simple y llanamente haciendo presión aquí en el cuello, utilizando como referente el borde anterior del esternocleidomastoideo. ¿Sí? Se puede palpar. Lo que no se debe hacer es lo que se llama un masaje carotídeo, ¿sí? Porque eso puede producir un síncope, ¿sí? Puede producir un desmayo, ¿sí? Entonces no es recomendable hacer eso, esa maniobra, porque puede ser peligroso. Solamente están habilitados ustedes, los médicos, para palpar el pulso de la arteria carótida, ¿sí? Borde anterior del esternocleidomastoideo, sin hacer masaje porque puede producir un desmayo. De igual manera, la arteria facial también puede ser palpada acá en el borde de la mandíbula porque es muy superficial. Igual, seguramente lo vieron como el doctor Ballesteros, la temporal superficial es un referente también donde podemos palpar el pulso. Ok. Bien. Yo creo que podemos dejar acá. Yo creo que avanzamos bastante. Nos queda real, yo creo que tranquilamente avanzamos un 60 o 70% de lo que es anatomía de cuello, visto de una manera integral. Entonces queda pendiente, Alejo, que cuadremos si podemos hacer la clase presencial o si la